Semana 4. Sea Leopoldo. La frontera de la globalización. Durante la globalización encontramos la antípodas de aquellos individuos, pueblos y naciones que trataban de imponer a otros individuos, pueblos y naciones. En la lectura de esta semana, semana 4, tenemos como fundamento la globalización y sus consecuencias. Como finalidad y argumento podemos citar el texto de Sea Leopoldo en «Solo los idiotas pueden hablar de mantener relaciones estables entre la raza pura y la raza mezclada». De nuevo aquí, un conflicto de interculturalismo. Como ejemplo, la idea de que la frontera puede darse entre iguales y no solo para el trabajo sucio. En el texto de la semana, Leopold, en el apartado El hombre del nuevo milenio, en este apartado se habla sobre poder y privilegio que tienen el ser humano sobre los animales, diciendo asimismo que los seres humanos son animales, pero con raciocinio. Más adelante habla sobre cómo los hombres son copia de los otros, imitando lo que hacen, pero cada uno con sus peculiaridades entre sí, y esto los hace de cierta forma superiores o inferiores a los otros. También se refiere a los problemas que viven las personas y que cada uno de estos es responsable de sus actos. No puedes culpar a los demás por lo malo que te pasa, porque tú eres el único responsable de tus acciones. Si tú haces algo, tienes que hacerte responsable de eso. Tampoco puedes culpar a Dios ni hacerlo responsable, ya que Él es un ser superior y tú tienes tu propio poder para escoger. Debemos dejar de hacernos las víctimas y hacernos responsables de nuestros actos. Dejar de echarle la culpa a los demás y comenzar a ver qué es lo que nosotros estamos haciendo mal para poder corregirlo. Muchas personas ven a otras como inferiores y con menos valor, por llamarlo de alguna manera, poniéndolos a su servicio de una manera humillante. Citando el texto, no hay hombre más hombre que otro, sino todos semejantes entre sí por la diversidad de sus expresiones. Otro apartado. El cambio a partir de lo concreto. Caminar caminando, crecer creciendo. Esta es una lección que se vino dando en el resurgimiento de los Estados Unidos, que venía dando por el peso de su historia. Por ejemplo, la gente más pobre era la que hacía mayoritariamente este cambio. Este cambio es un desarrollo que está generando en las personas que quieren un cambio. En el cambio no siguen modelos, se crean modelos. Esto significa que no tienen reglas establecidas, sino que crean sus propias reglas. Globalización solidaria no imperial. 28 de marzo de 1995. Tras la reciente crisis del dólar, Estados Unidos recibe el inmediato apoyo de los países más ricos del mundo, para no dejar de serlo. Estados Unidos, con México, por el contrario, con el Tratado de Libre Comercio, que originaba millonarios dividendos a partir de inversiones que no implicaban el mover fábricas y no dar trabajo a los mexicanos. La economía equivocada en la que actualmente resulta responsable los gobiernos de Estados Unidos y México destapa la olla del error. México está encadenado a Estados Unidos y viceversa, al igual que dos restos de los pueblos de la tierra. Sea Leopold. Errores y ocultamientos en la globalización. Para iniciar, es necesario saber el significado de la palabra globalización. La globalización es un proceso de la vida en sociedad fundamentada por interdependencias de sistemas, incremento de flujo de tecnología, capitales, materia prima y productos, abarcando también lo cultural, lo político y lo económico, en donde las fronteras cada vez son menos relevantes. Un ejemplo de ello son los tratados de libre comercio, que son acuerdos entre dos o más países, en lo que se estipulan cláusulas especiales sobre la circulación principalmente de mercancías. Entrando a los errores y ocultamientos en la globalización, es necesario citar el texto de la semana 4. Los problemas de México son los mismos problemas que está enfrentando Estados Unidos. Un ejemplo de esto es cuando el peso mexicano baja y el dólar sube, porque en algún momento en el mercado internacional los proveedores de esta diversa comienzan a retenerla en su poder.
debido a especulaciones que se basan en la situación política o factores imprevistos que afectan directamente el desempeño de las bolsas de valores, lo que hace que los inversionistas prefieran guardar su dinero seguro mientras que el momento de riesgo y luego sin invertirlo. En consecuencia, cuando hay faltante de la moneda sube, esto provoca que Estados Unidos le dé una ayuda obligada a México. El Tratado de Libre Comercio ayuda al fortalecimiento económico de México, organizando empleos, trabajos para que los mexicanos o latinoamericanos puedan ser los consumidores que necesita Estados Unidos en la economía del mercado. Estados Unidos debe aprender a vivir en la globalización, tiene que fortalecer sus alianzas con los países del hemisferio bajo. Sean los niños de nuestro tiempo. Los niños que son objeto de múltiples manipulaciones y brutalidades por los adultos, acaban siendo igualmente manipulados y brutales. Los niños de la calle, los huérfanos, los niños golpeados, entre otras situaciones. Educan a estos niños de manera inconsciente para el crimen, la violencia y la represión. Cada niño es una esperanza, una posibilidad de mejorar, una posibilidad de realizar fines anhelados. La globalización nos obliga a romper fronteras, ya sea para lo bueno o lo malo, pero es nuestro deber estar conscientes que hay cosas malas que no debemos hacer, que el educar y el pensar en nuestros niños hará que seamos responsables para un buen futuro.